Cuando era niño, y probablemente no recuerdo muy bien por haber tenido entre 7 y 8 años de edad, la escuelita bíblica que funcionaba en ese momento en nuestra iglesia, iniciando hace poquito, allí por calle Crisóstomo Álvarez, esquina Chiclana, vecinitos de la hermana Olga. La escuelita se llamaba el Club del Principito. Nunca me voy a olvidar de ese nombre. Y una de las canciones que más me gustaba a mí y que creo yo que a esa edad sentía como una emoción, y mucho más porque nos hacían ver una película para niños que se llamaba Puntito. No sé si alguna vez alguno la habrá visto, creo que mi hermano Fernando se acuerda, que era un puntito. Y de eso hacía el personaje de alguien que era triste y que conocía el amor de Dios. Y una de las canciones que cantaban las maestras nos enseñaba, y yo creo que me llegaba hasta lo más profundo, y nunca la olvidé esa canción. Es una canción muy conocida, y que dice: Cristo me ama a mí, yo lo sé, su palabra dice así, niños pueden ir a Él es nuestro amigo fiel. Qué bonita, ¿no? ¿Se acuerdan? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Esa canción en verdad me hacía emocionar mucho, siendo muy niño, cuando uno probablemente no tiene total conciencia de lo que es el amor del Señor para con nosotros. Y creo yo que comprender el amor del Señor, uno exige o busca alguna evidencia. Y yo creo que la Biblia sobra las evidencias de cuánto el Señor nos ama, especialmente cuando vemos la cruz. Dios allí demostró su amor para con nosotros. Y esto no es otra cosa más que hablar de su gracia. Uno de los pilares de las 5 solas de la fe cristiana. Solo por gracia. Y yo creo que estamos transcurriendo un momento, una etapa de desenlace de la historia de la humanidad, llegando a ver cómo los últimos granitos de arena de esta vida se van acabando, se van terminando. Y su gracia nunca ha faltado. Desde el momento en que Dios creó todo lo que existe, su gracia nunca ha faltado. Y la gracia del Señor probablemente sea la que menos la comprendemos aún sabiendo que existe. Porque aún necesitamos nosotros perfeccionarnos en su misericordia y llegar a comprender lo que es la gracia asombrosa, maravillosa, gloriosa de nuestro Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo me gustaría entrar a una breve serie sobre solo por gracia, lo que es uno de los pilares de nuestra fe, solo por gracia. Diga conmigo, solo por gracia. Y realmente entender lo que es la gracia del Señor o vivir lo que es la gracia del Señor puede llegar a que en verdad los cristianos podamos vivir felices, llenos de gozo, llenos de esperanza, al saber que nuestro Señor, nuestro Dios, nos ama muchísimo, más de lo que nos podemos imaginar. Y me gustaría que nosotros en esta mañana, antes de participar de la mesa del Señor, pudiésemos nosotros comenzar a abrir nuestro corazón al mensaje de la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
¿Realmente entendemos qué es la gracia? Como definición creo que todos sabemos que es un favor inmerecido, un regalo que no merecemos. Y es tan importante la enseñanza de la gracia que en el Nuevo Testamento 156 veces se hace mención a la gracia o a la acción de la gracia de Dios. Y creo yo que está muy claro y muy marcado que la intención del Señor, tan solo en el Nuevo Testamento, de maravillarnos en su gracia, es que Él quiere que nosotros disfrutemos de ella. Si bien es cierto, no hay una palabra específica que describa en el Antiguo Testamento como la gracia, pero sí nosotros podemos ver que hay muchos actos de gracia. Desde el primer momento, desde el momento en que nosotros vemos que Adán cae en pecado, la desgracia y lo terrible del pecado es inmediatamente la culpa, la culpabilidad y la sensación de una ruptura, de una comunión con quien verdaderamente amamos y somos amados. Pero Dios no hubiese estado obligado, ni hubiese sentido obligación, mejor dicho, de hacerlo. Inmediatamente Él publica su gracia al decirle a Adán, escuchando el juicio que Él estaba haciendo sobre Satanás, la serpiente, que un día la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y un acto de gracia es ver cómo un animal era matado para sacar su piel y de pronto hacerle un vestido cubriendo su desnudez, que después del pecado avergonzaba y mucho a Adán. La gracia de Dios ha estado en cada momento. Aún por gracia Dios ha dado la ley para que podamos entender cuáles son los parámetros que Dios demanda de nosotros. Pero quisiera que comencemos una miniserie, una breve serie de solo por gracia, porque no solo nos va a ayudar a recordar el Evangelio, no solo vamos a proclamar alabanzas a nuestro Dios por sentir en verdad que la gracia de Dios es incomparable, es única y que no va a llegar nadie con una gracia semejante a esta. Y en el estudio de la gracia que hemos hecho muchas veces en esta iglesia, hemos aprendido lo que es incluso la manifestación doble de la gracia común y la gracia salvífica, que es especial del Señor, que es la gracia salvadora. Pero hemos aprendido que la gracia común es la gracia que en su providencia Dios sostiene todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Es el proveedor, como dice el mismo Señor Jesús, que Él hace caer la lluvia incluso sobre justos y sobre pecadores. El que sostiene su creación, el que alimenta las aves, el que da la vestimenta a las flores del campo, todo es por su gracia y por su misericordia. Incluso como el Salmo 73, ese salmista Asaf que se ve movido por la envidia de cómo prosperan los pecadores, viendo que la prosperidad, viendo que todos los bienes, que su casa está llena de cosas, aún a pesar de su mal comportamiento y su pecado, Dios no ha dejado en su gracia de bendecir a todos. Pero hay una gracia especial, que es la que nosotros necesitamos descansar. Es la gracia salvífica, la gracia que salva, la gracia que verdad no la merecemos, pero estamos destinados a la gloria. Por eso es que me gustaría que nosotros podamos meditar en uno de los pasajes que claramente encolumna la doctrina de la gracia y que está en Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo evidencia escrituralmente en forma de discurso esta verdad que dice allí en el capítulo 2, salvos por gracia. Y vamos a tomar lectura del versículo 1 al versículo 10.
sería bueno que en su casa pudiese ver el contexto del capítulo 1 completo para ver que es una continuación de estas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Diga conmigo fuerte, pero. Qué lindo cuando aparecen esos peros, ¿no? Pero Dios, bendito sea el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Digamos fuerte lo que dice allí: por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a tener un momento de oración para pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Oramos. Padre celestial, glorioso es tu nombre, digno de alabanza y de admiración. Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios, quien nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogiste para salvación y nos deslumbraste en el cumplimiento y la evidencia de tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de gloria, para morir en la cruz por culpa de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es viva, que tiene poder para transformar, para convertir el alma, para limpiar nuestras vidas, aún nuestros pensamientos y nuestra conciencia de obras muertas. Gracias, Señor, porque el vínculo de la reconciliación lograda en Cristo Jesús por su muerte y resurrección es eterno y ya nada nos va a separar de ti. Gracias, Señor, porque a través de cada ataque de Satanás acusándonos, nuestro abogado sale a nuestra defensa por sus méritos de justicia ganada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por la fraternidad que pones entre nuestros hermanos aquí hoy, porque podemos sentir el calor del hombro con hombro, sintiendo que todos pecadores, arrepentidos y perdonados, somos destinados a gloria y que estaremos eternamente y para siempre juntos contigo para alabarte y darte gloria. Padre, háblanos, te lo suplico, por tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Enséñanos, revélanos tu gracia, porque hemos cantado: mis faltas son muchas, tu gracia es mayor.
Ayúdanos a comprender, Señor, lo que es tu gracia para gozarnos de la nueva vida, ser felices, disfrutar del solo hecho de saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que ya fuimos justificados por medio del Señor y ahora tenemos paz para con Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por cada uno de lo que tú trajiste hoy, porque hoy tú le quieres hablar a su corazón. Por eso están aquí. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. La gracia es el único motivo de nuestra salvación. Somos salvos por un favor que no merecemos. Somos salvos sin méritos, ni obras a nuestro favor. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué creo yo que soy salvo? ¿O por qué estoy seguro de que soy salvo? Si en algún momento se atraviesa pensamiento por su mente de pensar que usted es salvo justificando de que hizo bien las cosas aquí en la tierra, o porque asistió fielmente a una iglesia por años, o porque participó permanentemente en una iglesia al servicio, o porque su vida moral fue intachable en estos tiempos, déjeme decirle que usted justamente no es salvo. Porque la salvación no está basada absolutamente en ningún mérito que pudiéramos haber hecho nosotros para alcanzar la salvación. Es más, la sumatoria de todas nuestras buenas obras jamás podrían lavar un solo pecado que hemos cometido. Jamás. Por lo tanto, queda muy claro que la gracia es la expresión del amor perfecto de Dios para tu vida, para mi vida. La gracia es claramente lo que mueve el corazón de Dios a hacer algo que no, si no hubiese querido, no lo hubiera hecho. Pero sin embargo, forman parte de su plan de salvación eterno. Y es la manera en la cual nosotros podemos recibir la salvación. Porque todos hemos nacido en delitos y pecados, muertos, condenados. Todos estábamos bajo la ira de Dios, pero debemos ver nosotros que Dios es un Dios de amor. Y es un Dios de gran misericordia. Y es un Dios amplio en perdonar. Y su gracia no está basada en ningún acto de venganza ni de justicia que no sea hecha en la cruz del Calvario. Dios, su gracia la manifiesta a través de una obra que se culminó y que fue suficiente, satisfactoria en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos muchísimos textos. Como he mencionado, hay 156 pasajes haciendo referencia a la gracia del Señor. Pero no podemos nosotros pasar por alto algunos principales, como el que hemos leído del versículo 8 de capítulo 2, al decir: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, también podemos ver nosotros en Romanos capítulo 3, haciendo referencia al apóstol Pablo, luego de exhibir la culpabilidad del hombre, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, algo que podemos ver la expresión del amor y la misericordia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Añade, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo que justifica a los que es de la fe en Jesús. O como también el apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, vemos nosotros que también hay una expresión clara de la gracia asombrosa de nuestro Dios. Tito capítulo 3, dice el versículo 4 al versículo 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, y para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo deja muy en claro, primero, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Luego encontramos aquí que dice que Él nos salvó y no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. No se trata absolutamente nada de lo que nosotros hayamos hecho para poder lograr esa salvación. ¿Alguien de lo que está presente aquí tienen claro que somos salvos por nada que hicimos? ¿Sí? ¿Alguien piensa lo contrario diciendo, no, somos salvos por algunas buenas obras que hacemos? Creo que todos estamos entendiendo esto. Ahora, ¿por qué miramos la gracia del Señor como es solamente introducirnos a la salvación? Y pensamos, después que ya somos salvos, que debemos hacer algo, debemos hacer cosas buenas para justificar nuestra salvación. Y eso es un error. Por eso hay tantos cristianos que no son felices. Por eso hay tantos cristianos que viven una vida como derrotados. Porque hacen un esfuerzo tremendo por justificar su salvación con buenas obras. Pero somos pecadores y pecamos. Y caemos. Y la debilidad todavía está en nosotros, por eso esperamos que Cristo venga y transforme nuestras vidas en gloria. ¿Saben por qué nos pasa eso, mis hermanos? Porque no aprendemos a vivir en la gracia. No solo creer en la gracia para alcanzar la salvación, sino luego que somos salvos, cómo vivir en la gracia. ¿Y cuántos cristianos se lamentan por no poder llevar adelante lo que el ideal que hemos creído nosotros, no el que dice la palabra, no podemos cumplirlo? ¿Cuántos cristianos se sienten en ese lamento? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nuestra salvación, nuestra conducta, nuestros méritos, si es que alguna vez ganamos alguna corona o alguna distinción delante del tribunal de Cristo, nunca será por méritos nuestros, sino por la obra satisfactoria de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Él por nosotros. Él por nosotros. No con esto quiero decir que entonces voy a tirarme en una hermosa cama colgante y descansar y esperar que Cristo haga todo.
Mi responsabilidad es vivir bajo su gracia y su misericordia, entendiendo que mis méritos que no alcanzan, sí los satisfizo Cristo delante del Padre a favor nuestro. En otras palabras, hermanos, la gracia, que es la única forma por la cual el Dios Todopoderoso nos salva, es la forma en la cual nosotros no podemos hacer nada para alcanzarla. Por eso, en una de esas 5 solas dice, solo por gracia. Solamente por gracia. Volvamos a Efesios capítulo 2 y vamos a ver que esta gracia salvífica, esta gracia especial está directamente relacionada y manifestada con el único objetivo y propósito de Dios, que es nuestra salvación. Ya enseñamos que la gracia común es una gracia providencial de Dios para todas las personas. Que hayan leyes en un mundo es gracia de Dios, porque si no hubiese leyes esto sería un caos. Que Dios refrene la maldad del hombre es gracia de Dios, es gracia común, porque si se manifestase todo lo malo que podemos hacer cada uno de nosotros, sería un caos. La sabiduría que Dios le ha dado incluso a personas que se dicen ateas, es gracia de Dios. Las habilidades y todas las destrezas que uno puede admirar y hasta aplaudir de otra persona no es otra cosa más que gracia de Dios. Pero no les alcanza ninguno para ser salvo, porque sus obras no les alcanza, puesto que no es por obras, para que nadie se gloríe. La gracia común es la gracia que providencialmente Dios le da a todos alimento día por día, que sostiene a todos. La seguridad, el confort, el cuidado, el crecimiento, la salud, todo es gracia de Dios. Cada vez que nosotros vemos a alguien sobresalir, inmediatamente ponemos admiración en esa persona diciendo, wow, qué tremendo. Pero déjeme decirle que detrás de esa admiración errada hay alguien quien es el que se lo dio. Es el proveedor. Pero nadie se salva con gracia común. Absolutamente nadie. Pero hay una gracia especial que es la que hace referencia a la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Está en camino de la salvación? ¿Está buscando su salvación? Bueno, este mensaje es para los que no son salvos, encuentren en el Evangelio de Jesucristo para salvación. Este mensaje es para los que son salvos, que no se confundan, que aún siendo salvos, sus méritos no justifican su salvación. Este mensaje también es para aquellos que aún siendo salvos, no comprenden la gracia de Dios que nos trae paz para con Dios, para con nuestro Padre, por la obra de justicia de Cristo Jesús. Salvos por gracia. Ahora, me gustaría desarrollar estos 10 versículos respondiendo 3 preguntas principales. Primero, ¿salvos de qué? Luego, ¿salvos por qué? Y la tercera, me imagino que ya se dan cuenta, ¿salvos para qué? Y creo yo que nosotros podemos entender la gracia de Dios a través de estas 3 preguntas al simplemente responder y examinarnos a nosotros mismos en nuestra condición. Los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que la gracia de Dios es a causa de nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. Es prácticamente el mismo método de escritura y exposición que usó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque los primeros 3 capítulos claramente están mostrando la culpabilidad del hombre
y por causa del pecado tiene que exponer la gracia salvífica del Señor. Naturalmente, nosotros vemos las estrellas cuando el cielo está bien oscuro y brilla. Pero de día, mientras esté el sol, no podemos ver ninguna estrella, aunque están, pero el sol va a hacer que no se vea, además por su gran resplandor. Ahora, es importante que nosotros, para poder ver la luz que irradia la gracia del Señor, tiene que estar puesta sobre el tapete oscuro y negro de nuestros pecados y condiciones naturales. Por eso es que nosotros debemos creer y agradecer la gracia de Dios a través de entender cuál es la culpabilidad de nosotros. Pero los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo responde, ¿el salvos de qué? Lo primero que quiero hacer una observación de esta pregunta son 5 que quiero que veamos, 5 observaciones. Salvos de la muerte eterna espiritual. Porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Muchas personas están vivas biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y el Señor nos hizo salvos de una muerte eterna espiritual. Por eso es que Él nos dio vida. Cuando alguien ha sido regenerado, cuando alguien ha sido transformado, convertido por medio del arrepentimiento, la fe en Jesucristo y la recepción de una nueva vida, ha comenzado a vivir otra vez. Ha nacido de nuevo, pero esta vez ha nacido del Espíritu. Por esa razón es que nosotros vemos que la gracia de Dios se manifiesta para salvación en darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Un muerto escucha? ¿Habla? ¿Siente? ¿Abraza? ¿Se expresa? Absolutamente no. Bueno, esa comparación del estado de muerte de una persona biológicamente es la comparación en la cual nosotros tenemos que ver en el plano espiritual. Cuando alguien está muerto espiritualmente, no ama a Dios porque no puede, no busca a Dios porque no puede, no glorifica a Dios porque no puede, no habla con Dios porque no puede porque está muerto. Pero si usted ha nacido de nuevo, Dios nos ha dado vida. Por eso es que no es compatible alguien que se dice cristiano y dice que se ha nacido de nuevo y sigue sin hablar con Dios, sigue sin adorar a Dios, sigue sin servir a Dios, como si estuviera muerto. Si Él nos ha dado vida, la vida no se la puede ocultar. La vida es para vivirla. Y esta vez para vivirla en el Señor. Número 2, también nos salvó de nuestros pecados, que son delitos. Si tuviera que hacer una pregunta fuerte, usted le diría, ¿usted es un delincuente? Ofende esa palabra, ¿no? Es el insulto más común en la calle, delincuente. Y si alguien nos dice delincuente, nosotros ¿cómo me decís? Bueno, pero es que el pecado nos hace delincuentes porque somos los que delinquimos, los que cometemos delitos ante Dios. Y esa era nuestra condición. Por lo tanto, el Señor no solo nos hace salvos de la muerte espiritual, sino también nos hace salvos de los pecados que son delitos ante la justicia de Dios. ¿Seguimos pecando? Sí, pero ya bajo el amparo judicial de Cristo logrado en la cruz. En otras palabras, nuestro pecado, que es ofensivo a Dios, es propiciado por la sangre de Jesucristo eternamente. Por eso es que nosotros estamos en paz para con Dios. Pero pecamos por naturaleza y uno se preguntará, ¿por qué el Señor apenas convirtió nuestra vida en nueva criatura? ¿Por qué no nos hizo totalmente libre de pecados y no hay más pecados de nosotros? Bueno, es que todo es para su gloria y Dios es glorificado cuando más nosotros le buscamos en nuestra debilidad. Por eso, mis hermanos, es que al ser salvo de nuestros pecados,
Es una manifestación de 3 etapas de esta salvación sobre los pecados. Porque el Señor nos hizo libres del pecado pasado al hacernos libres de la esclavitud del pecado. Nos está haciendo libres del presente porque ya somos libres del dominio del pecado. Y nos hará libre en el futuro de la existencia del pecado, porque ya no habrá más pecado cuando seamos glorificados con el Señor. Por lo tanto, su gracia salvífica no solo es para darnos vida, sino también para darnos victoria sobre el pecado, que es delito a la justicia de nuestro Dios. Número 3. ¿Salvos de qué? No solo salvos de la muerte, no solo salvos de nuestros pecados, sino también que dice que fuimos salvos del mundo y sus influencias. Sí, mi hermano, aquí dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, mis hermanos, Pablo habla del mundo como un río caudaloso con una corriente severa que arrastra. ¿Alguna vez alguno fue arrastrado por un río? ¿Qué tal se siente? Se raspa todo, ¿no? Se golpea todo. Bueno, tiene una fuerza que nos mueve del lugar que nosotros estamos y somos arrastrados. El mundo tiene esa característica y solamente lo hace con las influencias, obviamente diabólicas, pensadas, inspiradas, con la única intención de filtrar la mente de los cristianos para movernos de nuestra posición. Pero el que no es cristiano, como estábamos antes, éramos nosotros como peces muertos. ¿Un pez muerto puede nadar en contra de la corriente? No, es arrastrado. Bueno, si estábamos muertos en delitos y pecados, el mundo con su corriente nos arrastraba. Pero el Señor nos hizo salvos de la muerte espiritual, de nuestros pecados y del mundo. ¿Usted es salvo del mundo? ¿Qué es ser salvo del mundo? ¿Qué opinan si compramos un terreno y hacemos un barrio privado para cristianos evangélicos y no dejamos entrar a ningún pecador? ¿Será solución? Y si amontonamos todos los Smart TV con Netflix y todas esas cosas y le prendemos fuego, Y si hacemos una montaña de celulares y notebook o Smack, no sé qué tiene usted, y le damos duro con martillazos, no se soluciona. Eso ya lo intentaron. Lo intentaron incluso hombres religiosos poniéndose atuendos de monjes y enclaustrándose en monasterios alejados, desiertos, cerrados incluso hasta la luz del sol. Pero no sirvió. Porque bajo ningún aspecto la Biblia enseña que ser libres del mundo es salir del mundo para ir a una estratosfera o a otro lugar. Jesús dijo, Padre, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Ahora Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo. Es más, nos envía al mundo. ¿Se contradice? No. Al mundo somos enviados con una misión. Pero el Señor dice, no los saques del mundo, solamente guárdalos del mal. Amén. Pero si usted está un enero a las 2 de la tarde, en pleno calor, en pleno rayo del sol, y está diciendo, Señor Padre, te pido que ese árbol venga y se ponga aquí para que me dé sombra, el Señor le va a decir, mejor será que tú vayas bajo el abrigo de su sombra. Porque no tiene sentido decir, Padre, te pido que me hagas
libre de las tentaciones de las chicas de este boliche. Oh Señor, no quiero robar con estos delincuentes, que voy en la camioneta y con este revólver en la mano. No tiene sentido. Hay cosas del mundo en la cual usted y yo como cristianos no encajamos. En la reunión de varones les enseñaba esto hace un tiempo atrás. Nosotros somos un pueblo especial, un pueblo escogido. Integramos al cuerpo de Cristo y se puede enojar con la iglesia, con algún hermano, puede intentar irse al mundo, pero usted siempre será un sapo de otro pozo en el mundo. No va a encajar. Y tarde o temprano va a volver a la casa del Padre, porque su naturaleza ya es otra. Cuando el Señor nos ha salvado, nos ha dado nueva vida, nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado y ahora nos hace libre del mundo, de sus influencias, de un sistema corrupto, para que nosotros vivamos con la identidad de que pertenecemos a una patria celestial. Convengamos que el mundo tiene cosas muy atractivas. Y sabe Satanás que atacando la vulnerabilidad de nuestras vidas, va a tener siempre un compadre aquí adentro, o una comadre aquí adentro, que le va a dar las manos a las tentaciones. Se llama nuestra carnalidad. Y va a aceptar, y va a sentir hasta placer, y va a disfrutar de las cosas. Pero saben, la gracia de Dios es ser portadores de lo más maravilloso que un pecador podría recibir, que es la persona del Espíritu Santo, que en nosotros nos convence de pecado. Por eso es que si usted quiere saber si es cristiano o no es cristiano, simplemente déjese llevar si quiere por las corrientes de este mundo. Pero si nunca recibe el testimonio del Espíritu Santo diciéndole que lo que está haciendo está mal y es pecado y debe volver a los brazos del Señor, claramente usted no es creyente. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar claramente convicción a cambiar, a buscar del Señor. Así que, ¿qué cosas te atrae del mundo? Bueno, siempre filtra lo que te atrae del mundo, si es que te atrae a tu carne o a tu espíritu. El apóstol Pablo era muy atraído por el mundo, pero él no lo atraía las cosas del mundo, sino quienes estaban en el mundo. Y él portaba un mensaje y le llevaba a Cristo. A veces nosotros miramos del mundo lo malo, pero no vemos del mundo las oportunidades en las cuales nosotros podemos ejercerlas para llevar la gloria de Cristo a esas personas. Sí, mis hermanos. Por esa razón es que debemos entender que si somos salvos, ¿salvos de qué? En este caso, ser salvos del mundo es específicamente libres de un sistema. Salvos de Satanás. Número 4, el príncipe de la potestad del aire. Ya no tiene ninguna posibilidad sobre nosotros. El apóstol Juan escribe en su carta que el que ha sido engendrado por Dios, el diablo, no le toca. Por lo tanto, vemos nosotros que el príncipe de la potestad del aire, aquel que es Satanás, aquel que tiene dominio sobre la oscuridad que impera en este mundo, hemos sido libres al ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros somos del Señor. Y por eso es que nosotros debemos entender que la gracia del Señor nos lleva a vivir de una manera diferente. Y número 5, somos salvos de la ira de Dios. Y mis hermanos, claramente dice que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y qué importante la palabra en tiempo pasado, éramos. Bendito sea el Señor. Romanos 5:9 dice que fuimos salvos de la ira. Porque como creo que fue Paul Washer que dijo, Dios nos salva de Dios. Dios nos salvó de su propia ira, su gran amor y misericordia nos salvó para no pasar nosotros la ira de Dios. Pues la ira de Dios es la ausencia de la misericordia y la gracia y el amor de Dios.
es la presencia de la justa y santa ira de Dios sobre los rebeldes y los desobedientes. Así que ¿salvos de qué? 5 cosas en estos 3 primeros versículos que muestran de qué somos salvos. Pero la pregunta segunda es ¿salvos por qué? Que también nosotros deberíamos ver el medio. ¿Por medio de qué? ¿O por cuál motivo es en la cual nosotros llegamos a ser salvos? Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 4, cuando irrumpe, pero Dios, mostrando que hay algo diferente a todo lo que nosotros vivimos, dice que es rico en misericordia. ¿Por qué somos salvos? Por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Y saben, las misericordias nunca se agotarán. Lamentaciones 3 dice, nuevas son cada mañana. Cada mañana. Por eso es que la oscuridad nunca le ganó al amanecer. Por más oscura que esté la noche, depunta el alba y comienza un nuevo día. Las misericordias del Señor son incomparables. ¿Por qué? Porque no solo somos salvos por causa de lo que éramos y lo que hicimos y de lo que estábamos presos, sino que ahora somos salvos por su misericordia, pero también, número 2, somos salvos por su gran amor con que nos amó. Algunos cuestionan el atributo de la ira de Dios. Y algunos dicen, yo no entiendo la ira de Dios. Pero en verdad, comprendiendo la gracia y la misericordia de Dios, deberíamos preguntarnos o decir, yo no entiendo el amor de Dios. Entiendo que si yo cometo pecado, soy merecedor del juicio de Dios. Entiendo que si yo soy el que ha ofendido a Dios, es justamente que yo reciba castigo. Así que la ira de Dios no es cuestionable. Yo no entiendo el amor de Dios hacia mí, pecador. No entiendo por qué Dios me ama tanto. No lo puedo entender. Pero somos salvos por su gran amor con que nos amó. De tal manera amó Dios. Siempre es lo más grande. Tal manera amó Dios. La magnitud. Amó al mundo. A todos los que están en el mundo desde antes de la fundación del mundo llamados para ser salvos. Bendito sea su amor y su gran misericordia. Cuando le agarre la nostalgia, la melancolía y esas emociones raras de la carne que uno se siente deprimido y piensa, nadie me ama. ¿Sí? Bueno, vaya y lea la Biblia en estos textos. Nadie te amará como el Señor te amó y te ama aún. Somos salvos no solo por su gran misericordia, por su gran amor, somos salvos por su gran poder. Dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. El poder de Dios está en la resurrección. Es el mismo poder del Evangelio para transformar, para salvar. Es el mismo poder del Espíritu para resucitar a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que nuestra naturaleza, que estaba muerta en delitos y pecados, ahora fuimos resucitados. Tenemos vida. Ahora sí hay motivos para gozarnos. La vida es diferente para nosotros. La vida se transforma en una aventura esperando la gloria venidera. Las luchas se transforman en oportunidades. Las caídas simplemente es un impulso para salir adelante. Para un hijo de Dios que ha sido llamado más que vencedor por medio de aquel que nos amó, no tiene otra cosa más que levantar sus manos y glorificar la gracia asombrosa del Señor. Su gran poder. Y número 4, salvos por su inmensa gracia, por un favor que no merecimos. Él nos salvó. Fíjese en versículo 5,
dice la parte final, por gracia sois salvos. ¿Qué significaba gracia? Un favor no merecido. Entonces lo leamos así, por un favor no merecido somos salvos. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su favor no merecido para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 que dice, porque por su favor no merecido somos salvos. Su gracia es un favor que no lo merecemos. Anoche estuve predicando en la iglesia del pastor Fernando. Y llevé el mensaje que prediqué aquí, 3 cruces y un mensaje, hablando del Evangelio. Y la conclusión era, el ladrón que se salvó, ¿tuvo tiempo de bajarse y hacer alguna buena obra? Porque no es por obras. Hasta hace unos momentos estaba él junto con el otro injuriando, insultando permanentemente, burlando permanentemente del Señor. Pero algo pasó. Dios le dio arrepentimiento a ese que se arrepintió. Y confesó. Reconoció su culpa. Es justo lo que nosotros merecemos. Nuestros hechos han hecho que nosotros merezcamos esto. Pero este que ha hecho es justo, no hizo nada. Y confiesa, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. La gracia es un favor que no merecemos. Por lo tanto, nunca pienses que lo que haces es mérito tuyo. Si somos llamados para hacer cosas para el Señor, pero nunca olvidándonos de este principio. Y número 5, ¿salvos por qué? Por su gran bondad. Diga conmigo, Dios es bueno. No susurre, dígalo, Dios es bueno. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días nuestro Dios es bueno. Siempre es bueno. Siempre fue bueno. Siempre lo será. Porque es su gran bondad. Dice el versículo 4. Dice, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, empieza a decir qué es lo que hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Todo eso es hecho en su bondad. Voy a ir más rápido para concluir. ¿Salvos de qué? De nuestra muerte espiritual, de nuestros pecados que son delitos, del mundo y sus influencias, del diablo, Satanás y de la ira de Dios. ¿Salvos por qué? Por su gran misericordia, por su gran amor, por su gran poder, por su gran gracia y por su gran bondad. ¿Salvos para qué? ¿Para qué? Primero vemos nosotros, versículo 7, para mostrar las riquezas de su gracia a todos los hombres. Nosotros somos exhibidores de su gracia. Fuimos salvos para mostrar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. No para esconderlo, sí para mostrarlo, sí para exhibirlo, no para ocultarlo, no para negarlo. Mis hermanos, somos tentados a no perder amigos o perder fama o perder liderazgo o popularidad o privilegios por el miedo de mostrarme que soy cristiano. No voy a pedir que levante la mano, pero hagas esta pregunta. ¿Todos saben en mi escuela
que soy cristiano. Todos saben en la facultad que soy cristiano. Todos saben en mi trabajo que soy cristiano. En el barrio saben que soy cristiano. O pertenezco al espionaje secreto de los fieles de la cruz encubierta. Dios te salvó para mostrarte, para exhibirte, porque es impactante. ¿Se acuerda el loco, el gadareno, el endemoniado? Famoso loco endemoniado, que los de Decápolis habrán hecho un tour turístico para ir a ver al loco encadenado que anda desnudo por ahí. Pero cuando él recibió la libertad que le dio Jesucristo, ¿cómo lo encontraron? Vestido, sentado, sobrio y en su cabal juicio. ¡Wow! Impacta. Todo lo que hizo Cristo en la tierra fue impactante. Lázaro, sal fuera. Y el tipo salió. ¡Wow! Impactante. No llores, Jairo. Tu hija no está muerta. Solo duerme, hay que despertarla. Y se maravillaban todos. ¡Wow! Y mi amigo paralítico, abrieron el techo y lo bajaron allí, en medio de una casa llena de gente, y él le dijo, tus pecados te son perdonados, y la murmuración de la gente. Y él dijo, ¿qué es más fácil decir? Para que vean que tengo poder y autoridad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Todo lo que hizo Jesús es para exhibir la gracia. ¿Qué estás haciendo tú con la maravilla que hizo el Señor en tu vida? Si tú todavía te acuerdas lo que eras antes, ¿para quién lo guardas? ¿Por qué no lo exhibes? Ahora, no haga como muchos hacen. Yo era un delincuente, un alcohólico, un ladrón, un asesino, y hacía esto, y da todos los detalles que hacía. Y después de 2 horas y cuarto de contando las fechorías, dice, hasta que Cristo vino a mi vida. Amén. Exaltar el pecado no tiene ningún sentido. Si usted va a hablar y va a exhibir lo que Dios hizo en usted, nunca opaque la gloria de Cristo, porque Él es preeminente en todo. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros mostrar las riquezas de su gracia a todos los hombres en todo lugar. ¿Salvos para qué? Número 2, para que ahora sí, digo conmigo, ahora sí, hagamos buenas obras. Pero no la que a mí se me antoja. Eso cuando decíamos, creo que fue en la clase del seminario. A ver, hoy qué hice. Ayudé a cruzar una viejita a la calle, devolví el vuelto que me dieron mal, y ya 2 obras. No, mi hermano, son buenas obras. Es necesario, hagan bien a todo. Mayormente los de la casa del Señor, dice Pablo. Pero, versículo 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven la coma allí? Entonces frene un poco. Pare. Qué buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios planificó tu vida y te salvó para que entres en el plan de Dios y cumplas lo que Él planificó para tu vida.
no para que edifiques sobre el mismo fundamento cosas que no sirven, sino que hagas cosas que el Señor te llamó a hacer. Porque te aseguro que hasta aquí no le has preguntado, Señor, ¿para qué me salvaste? No, ¿por qué? Porque no hicimos mérito. Pero ¿para qué me salvaste? ¿Será que aquí hay misioneros? ¿Será que aquí hay educadores, discipuladores? ¿Será que aquí hay maestros de la palabra? ¿Será que aquí hay buenos consejeros? ¿Será que aquí hay buenos evangelistas? ¿Será que en este lugar hay un ejército en el cual Dios planificó de antemano? Pero lo triste es morirse sin saber para qué existí. Y por esa razón es que es menester que en la gracia de Dios nosotros digamos, Señor, ¿para qué me salvaste? Quiero servirte. La oración que enojó justamente a Jacobo Arminio fue la oración de Calvino. Y él dijo, dame lo que quieres y pide lo que demandes. Y sí, mis hermanos, si somos vasos vacíos, Dios no va a pedir algo que no nos ha concedido. Pero si tú tienes una nueva vida, Él te dio algo que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que lo uses, lo produzcas, para su gloria. Para eso te salvó, para mostrar las riquezas de su gracia y para hacer las obras que el Padre preparó de antemano para que las hagas. También para que vivamos para Él, puesto que dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo, creación del Señor. Y si Él es el creador de nuestras vidas, somos de Él y para Él, para vivir para el Señor. Por eso Pablo dice, basta ya, no le den más lugar a su carne para servir a los apetitos de este mundo, de esta carne. No hagan su vida, su cuerpo, miembros de una ramera. Por precio fuiste comprado, son de Cristo. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, es de Cristo. Él te creó, Él te compró, te redimió para que tú seas de Él y para Él. Número 4. También te salvó para que no te olvides que tú no debes gloriarte nunca. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Hay mérito en ti? ¿Hay aplausos que has recibido? ¿Hay palmadas en la espalda y un dedo así que te dijeron bien? Cada vez que alguien te diga, qué bien que hiciste esto, que este dedo empiece a temblar para arriba y digas, para la gloria del Señor. Si uno va a ver un concierto de un guitarrista, cuando termina, no va corriendo al camerino y agarra la guitarra y le dice, ¡qué guitarra! No. Es el que ejecutó el instrumento. Es la forma en la cual nosotros podemos entender que no nos debemos gloriar cuando Cristo es el que lleva la gloria. Y número 5, es para que vivamos, actuemos, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Su gracia está conectada con su gloria. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros debemos entender que este favor que no lo merecíamos es reconocer que sin Cristo nada somos y estábamos destinados, condenados, apartados de toda esperanza. Pero Él nos salvó por su gracia y Él nos salvó para expresar al mundo su bondad, su gracia, su gran amor y misericordia. ¿Cómo deja claro este pasaje que la salvación es solo por gracia de Dios? Primero mostrando lo perdido que estábamos
y a causa de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, Dios obró. También porque fue Dios quien nos tomó la iniciativa de salvarnos, puesto que nosotros al estar muertos no le buscábamos. Es Él el que nos salvó, es Él que tomó la iniciativa. Nosotros éramos incapaces de poder hacerlo. Y también porque en cada una de estas obras de gracia vemos la obra salvadora del amor de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él es el que se encarnó y el que vino a buscarnos, a salvarnos y darnos una nueva vida, tomando Él nuestro lugar. Vamos a continuar en estos domingos o cuando me toque ministrar la palabra, meditar sobre la gracia de Dios. Porque, hermanos, debemos ser felices y gozarnos por haber sido salvados por el Señor. Inclinen su rostro, vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Tu gracia es maravillosa. Tu gracia es asombrosa, inigualable, Señor. Hoy queremos glorificar tu nombre porque en verdad nos hemos sentido amados por tu palabra. Sentimos acunados en tus brazos de amor. Sí, Señor, porque pecamos, pero inmediatamente el consuelo de tu Espíritu nos hace estar en paz. Y nos llena, Señor, de ese poder para no volver a hacerlo. Oh Padre Celestial, fue tu gracia, Señor, la que hizo que nuestras vidas recibiesen ese amor salvífico, Señor. En esta mañana, Señor, al meditar tu palabra, la maravilla de tu salvación, tu amor incomprensible, Señor, nos invitas a tu mesa, a participar de los símbolos que hablan de un nuevo pacto, un pacto glorioso, único, eterno, irrebatible, el pacto de la cruz del Calvario, tu cuerpo partido y tu sangre derramada por nuestras vidas. Qué privilegio, Señor, tenemos de sentarnos a tu mesa y participar de ella. Qué privilegio, Señor. No existe ninguna mesa, ningún almuerzo o cena en este mundo, por más riqueza o glamour que pueda haber, no existe nada que tenga el privilegio que tiene de haber sido llamados. Porque lo que hoy hacemos como un símbolo en memoria de ti, dentro de muy poco nos sentaremos contigo en tu mesa. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Nuestra convicción, nuestra fe, nuestra paz está en ti, Señor. Gracias por esa sublime gracia, por esa extraordinaria gracia, un favor que no merecíamos. Iglesia, tómese un momento para orar y sentirse perdonado. ¿Qué significa que fuiste justificados? Que ya no debes culparte. Si has reconocido tu pecado y has pedido perdón, escucha, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ya no te culpes, ya no te acuses más, ya no te maltrates más.
Tu vida tiene precio, por eso es preciosa, porque fuiste pagado, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo. Por esa razón, invito a todos los que están aquí presentes a que tengan un momento de oración personal. Y si oyes la voz del Espíritu Santo que te está convenciendo de lo que hiciste mal, si vas a derramar lágrimas, que sean de gozo por sentir que Él te perdonó. Porque su gracia no está inspirada en venganza. Son los brazos de nuestro Padre de amor que nos recibe. Como el Padre abrazando al pródigo, colgándose de su cuello y besándole. Y diciéndole, ahora hay fiesta, hijo, porque has vuelto. Con sus propias palabras ore y llene sus labios de acción de gracia, de alabanza. Alábele y bendiga el nombre del Señor.